Bueno, que los patitos. Estamos a día 6 de marzo, pero de 1933. La efeméride tal vez hubiera podido ser acerca del día 4, que es cuando, efectivamente, el señor Roosevelt entra en funciones como presidente de los Estados Unidos, pero tal vez eso sea bastante conocido, y no tanto, el hecho de que 2 días después de la entrada en vigor del mandato de Roosevelt como presidente de los Estados Unidos, en ese país fallecerá Anton Cermak, alcalde de Chicago, por las heridas recibidas el 15 de febrero en el atentado contra el presidente electo Franklin D. Roosevelt. Y es que Roosevelt era ya conocido. El año anterior, como gobernador del gran estado de Nueva York, será el inaugurador del ámbito de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí, ciertamente en aquel momento, en aquellos años, hasta bastante después, los Juegos Olímpicos de verano y de invierno se celebraban en el mismo año. No coincidentes en las fechas, pero en el mismo año. Incluso en algunos años se celebró en el mismo país. En los Juegos Olímpicos de invierno y de verano. Pero en este caso no fue así. Y por lo tanto, internacionalmente ya era más o menos conocido el señor Roosevelt, que pudo haber sido el candidato a la vicepresidencia, el candidato demócrata en 1920, lo cual, la derrota, no le supuso ningún problema para el futuro de su carrera, incluso con el tema de la poliomielitis y el estar postrado en una silla de ruedas. Señor un muchacho, Anton Cermak, que morirá este 6 de marzo de 1933, era un muchacho de origen austrohúngaro. Ahora sería hijo de la República Checa. Por lo tanto, será un alcalde de Chicago de origen checo, lo cual resulta interesante porque las minorías mayoritarias pues podían venir del Reino Unido y en el ámbito de Irlanda, italianos, tal vez polaco, pero de la República Checa es algo que sería complicado y seguramente será el primer alcalde de Chicago de origen checo. En su vida, pues nacería el 9 de mayo de 1833 y morirá el 6 de marzo de 1933, es decir, casi llegando a los 60 años. Tuvo una vida más o menos larga. Fue miembro de la Casa de Representantes de Illinois desde 1902 a 1909. Y de a partir de ahí, fue de 1909 a 1912, fue miembro del Consejo Municipal de Chicago y de 1919 a 1922 será también miembro del Consejo Municipal de Chicago. Será presidente de la comunidad de Cook, el Partido Demócrata, de 1928 a 1931. Será el presidente de la comunidad de supervisores, es decir, en la práctica el alcalde de Cook, del condado de Cook, de 1923 hasta el 1931. Y en ese tránsito del 23 de marzo, que deja la presidencia del Board of Commissioners, es decir, el encuentro de supervisores del condado de Cook, hasta el día 9 de abril, en donde alcanzará el título de alcalde de Chicago, donde los Daley tendrán luego posteriormente una saga familiar importante. Hasta prácticamente el siglo XXI en buena medida. Pero bueno, eso sería otra historia. Chicago, la ciudad del viento, todo por todos conocido. El señor Roosevelt tuvo problemas en los intentos de asesinato. Esto es poco conocido en general, pero son historias que existieron y que están ahí. Y es que en febrero de 1933 sucedió esta situación, donde Roosevelt
hubo un intento de asesinato por un tal Giuseppe Zangara, que expresó esto tan manido de odio a todos los mandatarios. Es decir, todos son iguales. Todos son malvados. Da igual quién esté, quién no esté. Sobre todo pensando que eh, los tres presidentes republicanos habían tenido una situación aparentemente sabrosa, como son los felices años 20, en donde la situación económica había crecido, el beneficio de haber salido de la guerra prácticamente indemnes, habiendo luchado en territorio extranjero en Europa, con la dificultad ciertamente de haber pasado 6 meses buscando a Pancho Villa en el norte de México, pero luego las tropas del general Pershing cruzaron el Atlántico para tratar de ganarse en una guerra de verdad el prejuicio del mundo, sí, el prejuicio del mundo de ser unas tropas bien adiestradas, bien formadas y ser un ejército de verdad. Y por lo tanto, ese momento en donde el préstamo se convierte en un elemento importante. Tenemos el libro acerca de la Primera Guerra Mundial, que tiene una vertiente bien interesante en el ámbito económico, como es el hecho de que en el 16-17, sobre todo en el 17, los mercados internacionales para franceses y británicos están ya muy deteriorados y tienen que comprar directamente a través de un mercado en Nueva York. Y por tanto ahí los Estados Unidos entran a tener un importante papel en el ámbito prestatario a los aliados, que realmente no eran los aliados, sino eran la entente, y los otros eran los imperios centrales. Serán aliados en función de lo que sucederá en la Segunda Guerra Mundial, infiriendo lo que luego será una realidad de los aliados franceses, británicos, estadounidenses, frente al eje, los alemanes, italianos, ¿no? Por tanto, eso es una falacia histórica, pero vamos a dejarla correr simple y llanamente por el hecho de que los británicos tenían problemas, y luego se puede hacer una analogía de que los británicos, que habían sido durante ese momento previo, esos 3 años que van hasta 16-17 prácticamente, habían sido los prestatarios de los demás aliados, pero ya en el 16-17 hubo una crisis encubierta con el tema del armamento, de la munición, pero también con un tema de suministro económico, porque las guerras no solamente son la formación militar, el ámbito de un regimiento, de un batallón, sino también toda la parte detrás de la logística. Es que en el norte de Francia tuvieron que tirar líneas férreas única y exclusivamente para acercar las posiciones de las tropas al frente que se quería tomar en determinado momento, y toda esa logística hizo a su vez inevitable el mantenimiento de ese foco, porque todo el esfuerzo que se había producido para llegar a ese punto, pues evidentemente no se podía retirar, porque en los primeros 2 días había habido un rechazo por parte de los alemanes enfrente, a ser rompido el frente, y por tanto había que seguir presionando, y por tanto eso contribuía al hecho de que hubiera unas matanzas descomunales en el frente, en el ámbito europeo, en el norte de Francia. Pero ciertamente esto sería largo de decir, porque la logística, evidentemente, para llegar todos los insumos al frente, el tema de la fabricación de los materiales de guerra, por tanto era una cadena que era costosísima, y eso significó problemas. Evidentemente, en 1917 los Estados Unidos se dieron cuenta de que si empezaban a financiar, ya lo habían hecho previamente, pero ya empezarlo a hacer en serio a estos países, a franceses y británicos, si por lo que sea perdían la guerra, pues luego corrían el riesgo de no financiar los Estados Unidos con la reparación de esos préstamos, es decir, ser cumplidores con lo que uno pide prestado, y cuando uno pide prestado, pues se supone que va a devolverlo. Pero si pierde la guerra, nosotros no somos el gobierno que usted le prestó dinero. Nosotros somos otro gobierno que hemos llegado después, y por tanto, nosotros no tenemos nada que ver. Y por lo tanto había ese riesgo. Y ese compromiso llevó a que los Estados Unidos en los años 20 fueran una potencia importante, porque no habían sufrido las consecuencias de la guerra, habían simplemente prestado dinero, habían tejido una economía de guerra sin estar en guerra, y todo ese material había salido a través del Atlántico y había generado una industria que luego se aprovecharía para otras cosas, en el ámbito de lo social. Sobre todo en el ámbito de las grandes ciudades serviría para impulsar esa riqueza y el suministro de producción, lo cual, curiosamente, al final de esa década llevará a una crisis de sobreproducción.
Lo cual resulta curioso. La crisis del 29, con el tema de las acciones, el tema de las empresas, de los accionistas y todo aquello. Y después de todo eso, de ver todas las dificultades, eh, y de esos 4 años que van desde el 29 hasta el 32, 33, la gente pues empezó a echar la culpa a todo el mundo. Quien diga que no conoce esta situación o que no la reconoce es un hipócrita. Con la crisis de 2008, seguro que muchos acabaron diciendo que todos estos políticos son una mierda, lo cual llevó a la situación en el Estado español de 2014, en la elevación de Podemos diciendo que ellos eran los de abajo contra los de arriba, el tema de la casta, el tema que es el que saltó con este señor Giuseppe Zangara, que dijo: odio a todos los mandatarios. Pues seguro que alguien, no solamente anarquista, sino también del entorno de Podemos, le pueda sonar la retórica. Y es que podemos recordar que en 1919 y 1920, por esta época en Estados Unidos, en la zona de Washington DC, hubo una serie de atentados anarquistas bastante importantes, que fue detonador para la profundización en la mejora del FBI como ente de investigación federal. Ahí está J. Edgar Hoover para trazar esa situación. Ese intento de asesinato, Roosevelt, bueno, pues Zangara será tomado por una mujer y, bueno, pues en su lugar, en vez de matar a Roosevelt, pues herirá mortalmente al alcalde de Chicago, que estaba sentado justo al lado de Roosevelt. Es decir, salvó la vida a esta mujer, al señor Roosevelt, al presidente electo, pero le concedió el destino al señor Anton Cermak para su fallecimiento. No fue el único intento de asesinato. Siempre hay más intentos de asesinatos que única y exclusivamente los más famosos y conocidos, como es el caso de Kennedy en el año 63, el caso de el señor Reagan en 1981, que serán los más conocidos en el mundo, sino también hay otros bastante más de andar por casa, pero que tenían su importancia. Y es que el día 15 de febrero de 1933, mientras estrechaba la mano del presidente electo Franklin D. Roosevelt en Bayfront Park, en Miami, Florida, Cermak recibiría ese disparo en el pulmón y fue herido mortalmente por el citado Giuseppe Zangara, que intentaba asesinar a Roosevelt. En ese momento crítico, Lillian Cross, una mujer parada cerca de Zangara, golpeó el brazo de Zangara con su bolso y le hizo fallar la puntería. Además de Cermak, Zangara golpearía a otras 4 personas. Margaret Cruise, de 21 años, de Newark, en Nueva Jersey, recibiría un disparo en la mano. Russell Caldwell, de 22 años, de Miami, recibiría un impacto directo en la frente por una bala gastada que se incrustó debajo de la piel. Mabel Gill, de Miami, baleada en el abdomen. Y William Sinot, un detective de la policía de Nueva York, que recibiría un golpe en la frente y el cuero cabelludo. Las 4 lesiones fueron leves. Una vez en el hospital, Cermak supuestamente pronunciaría la frase que estaba grabada en su tumba, diciéndole a Roosevelt: me alegro de que hayas sido yo, no tú. El Chicago Tribune publicó la cita sin atribuirla a ningún testigo, y la mayoría de los estudiosos dudan de que alguna vez se haya dicho. Zangara le dio a la policía que le dijo que odiaba a los ricos y poderosos, pero no a Roosevelt particularmente. No tenía un odio personal. Más tarde circularían rumores de que Cermak, no Roosevelt, había sido el objetivo preciso, ya que su promesa de limpiar la rampante anarquía que en Chicago representaba una amenaza para Al Capone y el sindicato del crimen organizado de Chicago. Dicho sea de paso. Una de las primeras personas en sugerir la teoría del crimen organizado fue el periodista Walter Winchell, que se encontraba en Miami la noche del tiroteo. Según el biógrafo de Roosevelt, Jan Edwin Smith, no hay pruebas de esta teoría. Len O'Connor
veterano periodista de Chicago, ofrecerá una visión diferente de los acontecimientos que rodearon el asesinato del alcalde. Ha escrito que los concejales Patty Bowler y Charlie Weber le informaron de que las relaciones entre Cermak y Roosevelt eran muy tensas, porque Cermak lucharía contra la nominación de Roosevelt en la Convención Demócrata precisamente en Chicago. El autor Ronald Humble ofrece otra perspectiva diferente de por qué mataron a Cermak. En su libro, Frank Nitti, The True Story of Chicago's Notorious Enforcer, Humble sostiene que Cermak era tan corrupto como Thompson y que Chicago contrató a Zangara para matar a Cermak en represalia por el intento de Cermak de asesinar a Frank Nitti. Cermak moriría en el Jackson Memorial Hospital de Miami el 6 de marzo, en parte debido a sus heridas. Sin embargo, el 30 de marzo su médico personal, el Dr. Carl A. Meyer, revelaría que la causa principal de la muerte de Cermak fue la colitis ulcerosa y comentó que el alcalde se había recuperado de la herida de bala si no hubiera sido por la complicación de la colitis. La autopsia reveló que la herida había sanado. Las otras complicaciones no se debieron directamente a la herida de bala. En ese momento y posteriormente surgirían dudas sobre si la herida de bala contribuyó directamente a su muerte. Una teoría planteada décadas después sostendría que la bala en realidad había causado daños en su colon que provocaron una perforación que no fue diagnosticada por sus médicos. Alegó que si no hubiera sido por los errores de los médicos, Cermak podría tal vez haber sobrevivido. Esta teoría fue refutada por un análisis médico posterior al suceso. Zangara sería declarado culpable del asesinato tras la muerte de Cermak, según la ley de intención transferida, y ejecutado en la silla eléctrica de Florida el día 20 de marzo de 1933. Cermak sería enterrado en un mausoleo en el Cementerio Nacional de Bohemia, en Chicago. La muerte del alcalde siguió una lucha por la sucesión, tanto en la presidencia de su partido como en la alcaldía. Una placa en honor a Cermak todavía se encuentra en el lugar del asesinato en Bayfront Park, en Miami. Está inscrita con las supuestas palabras de Cermak a Roosevelt después de que le dispararan: "Me alegro de que haya sido yo en lugar de ti". Tras la muerte de Cermak, en la calle 22, una importante arteria de este a oeste que atravesaba el lado oeste de Chicago y los suburbios cercanos de Cicero y Berwyn, áreas con importantes poblaciones checas, pasó a llamarse Cermak Road. En 1943, un barco Liberty, el SSAJ Cermak, recibió su nombre en honor a Cermak. Sería desguazado en 1964. Tenemos ciertamente que decir que esta situación es para recordar a personas como este alcalde Cermak, que evidentemente, como hemos comprobado, surgieron teorías de la conspiración, como suele suceder, como pasó con el ámbito de Kennedy, tanto de Jack como de Robert, en Dallas en 1963, como en el Hotel Ambassador en Los Ángeles en 1968, y ni qué decir los asuntos de el Dr. King o Malcolm X en los años 60. Ciertamente todo esto, como muchos otros elementos, como aquella película de conspiración del señor Robert Redford, que creo que está comentada en este canal, referido a los sucesos de las postrimerías del asesinato del señor Lincoln. Siempre hay algún elemento que genera una teoría o varias de la conspiración a la hora de tratar de estas situaciones. La frase que me alegro que no hayas sido tú sino yo, pues evidentemente refleja ese hecho de que el señor Roosevelt estaba a punto de intentar cumplir la situación que había prometido en la elección, porque
era el elegido para la presidencia, era el que iba a hacer el New Deal, era el llamado para establecer el programa de recuperación del país, era el país que había sufrido el Dust Bowl a pesar de que esto no ha pasado a la historia en general. Sí, por ejemplo, a través de Interstellar, la película de Christopher Nolan, pero de aquella manera. La importancia para la recuperación de la zona agrícola del medio oeste en esa situación que había degenerado, en parte también con los gobiernos republicanos, pero no solo, pues evidentemente era importante el tema de la banca, el tema de los préstamos, el tema de, bueno, luego todo lo demás de la vida de las personas que había sufrido una merma importante en esos 4 años de crisis después del crack del 29. Y por lo tanto, había muchas promesas por cumplir. ¿Había alguien que estuviera interesado en impedir que el presidente electo Roosevelt llegara a la Casa Blanca y lo hiciera? Porque hemos de recordar un pequeño detalle. Y es que hasta ese momento la presidencia se tomaba el 4 de marzo. ¿Por qué? Pues porque en teoría, después del primer lunes, después del primer martes después del primer lunes de noviembre, que estaba dentro del ámbito de la cosecha, de la recogida de la cosecha y luego el plantar la nueva simiente, y había ese momento en medio de noviembre que permitía para hacer el tema electoral, y por eso a veces se tiene a la concentración en ese momento, en ese preciso momento, el tema de varias urnas para presidencia, para el Senado, para el Congreso, hasta para el fiscal del distrito. Y eso está bien tasado porque viene de esos momentos del siglo XVIII, en donde a finales del siglo XVIII pues empezó a generarse esa democracia en América, como diría Alexis de Tocqueville, que es un vídeo que está en el canal. Y por lo tanto, a partir de ese momento, del 4 de marzo de 1933, será a partir de ese momento cuando se empiece a hacer la investidura, el día 20 de enero del año siguiente a la elección. Porque se tenía la idea de que pasar prácticamente 5 meses prácticamente, de noviembre a marzo, era un elemento que curiosamente se tuvo que esperar a 1933 para darse cuenta de que podían reducirlo, porque cuando sucedió en 1961, 1861, dije en 1960-61, si es que el enlace entre Kennedy y Lincoln, si es que, ¿qué se lo va a hacer? Uno ya está muy mayor, ya está viejito, pero no tenemos sino que recordar ese pequeño detalle que los republicanos ganaron la elección en 1860 con el señor Lincoln, 1860, y los demócratas estaban divididos, y esa división llevó a que algunos en el sur pudieran en esos 5 meses construir un estado desde la práctica nada hasta que el momento en el que el señor Lincoln accede a la presidencia el 4 de marzo del 1861 se encuentra con el pastel vendido y prácticamente con la guerra civil encima de la mesa, porque o simplemente les declara la independencia o les declara la guerra. Esto lo tenemos con Emilio Blanedo. Estamos en un par de conversatorios en este canal, y por lo tanto aquel que quiera hablar de la situación, de la causa perdida del viejo sur, de la Confederación, pues tiene en los conversatorios con Emilio Blanedo una pieza importante. Pero, como digo, a partir del segundo mandato de Roosevelt, el mandato no será exactamente de 4 años. El mandato iniciado aquí, el 4 de marzo de 1933, terminará 4 meses, no, terminará 2 meses antes, en enero de 1938. 37, perdón. En fin, dejémoslo aquí mejor. Quiero patitos, es que ricasco, agur brobat. Betty Gilpien.